¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Son las 8 de la mañana con 1 minuto y estamos comenzando Agenda Económica en esta edición AM. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana para revisar las noticias más importantes en el ámbito económico y por supuesto que vamos a comenzar con nuestro resumen, como siempre, lo más importante para este lunes 24 de octubre. Vamos a ir de inmediato a revisar los temas que marcan esta semana y comenzamos con uno en el ámbito político que va generando más expectativa porque faltan pocos días para que conozcamos el detalle de la reforma de pensiones que va a presentar el gobierno. Este fin de semana se conocieron nuevos antecedentes, nuevos instrumentos también que contemplaría precisamente esta reforma a través de algunos adelantos en medios de prensa y que dan cuenta también de cuáles serían las características de esta presentación que hará el gobierno en algunas semanas más. Recordemos que se ha ido atrasando la presentación porque lo que se busca es generar un espacio también de acuerdo político, un acuerdo prelegislativo si se quiere, y ese trabajo se ha hecho de manera bien constante durante las últimas semanas, tratando de socializar la reforma y de esa manera generar un piso común antes de que ingrese al Congreso. Esos adelantos ya han generado reacciones también. Lo vamos a revisar en una nota preparada para analizar esta previa a la que se conozca públicamente la reforma en materia previsional. También vamos a hablar de otro dato muy importante que es a la vez preocupante desde el punto de vista de las finanzas de las familias chilenas. Hablamos de los niveles de deuda que se registran en el retail financiero. Es bien interesante esto porque este es un segmento de la población que accede a los préstamos a través del sistema del retail y que no se visualiza, en el sistema consolidado de deuda. Y esa es una señal de alerta porque los niveles en este segmento han ido en aumento, los niveles de deuda, llegando a un promedio del sistema de cerca de 345.000 pesos por persona. Este dato no está reflejado en el resto del sistema financiero y por eso es tan relevante lo que muestra este indicador que publica hoy el diario La Tercera. De hecho, se ve además un alza sostenida en este indicador en los últimos meses. Ya les contamos más sobre cómo ha ido evolucionando y los riesgos asociados también a este dato. También vamos a hablar de lo que ha ocurrido con la economía china. Los ojos del mundo han estado puestos en el Congreso que llevó adelante el Partido Comunista y que este fin de semana además ratificó a Xi Jinping en un inédito tercer mandato. Bueno, esto como un contexto político, pero en el ámbito económico en particular se conocieron datos del crecimiento de China en el tercer trimestre y fue un 3,9%, por sobre lo esperado. Pero, de todas maneras, hay señales de alerta respecto a lo que, desde el punto de vista político, significa este nuevo mandato para Xi Jinping. El que vaya acumulando más poder, como lo plantean muchos analistas, puede suponer también cierto riesgo. ¿Cuáles son las orientaciones, por ejemplo, para el rumbo económico que va a tomar China? Es parte de lo que ha movido a los mercados en estas primeras horas y no de manera muy positiva. Ha sido recibida esta información conocida el día de hoy. Ya les contaremos por qué en unos minutos. Y también vamos a estar revisando los cuestionamientos que han surgido en el contexto económico que está viviendo nuestro país al rumbo de algunas empresas constructoras acá en Chile. Este fin de semana conocimos detalles sobre el anuncio de quiebra de una empresa muy relevante en el sector de la construcción de infraestructura pública y acusaba fundamentalmente algunos problemas del Ministerio de Obras Públicas y de la burocracia asociada a los pagos como una de las razones por las cuales se tuvo que someter a este proceso de liquidación. Bueno, desde el Ministerio hubo reacciones. El propio ministro Juan Carlos García salió a responder estos cuestionamientos en un momento donde hay mucha preocupación porque puede haber algún tipo de riesgo sistémico, dicen desde el gremio, en el momento que están viviendo las empresas constructoras en Chile, no solo aquellas de infraestructura pública, sino también privada. Ya revisamos más en unos instantes. Y los invito a que veamos también qué es lo que está ocurriendo con las bolsas a nivel internacional el día de hoy, en una jornada en la que el foco pareciera estar más en el ámbito político, fundamentalmente por lo que ha ocurrido en China, como les contábamos, con este tercer mandato para Xi Jinping y las señales que deja el Congreso del Partido Comunista. También atentos a lo que está ocurriendo en el Reino Unido, donde hoy día podría haber novedades importantes. Partamos por revisar lo que ha ocurrido en Europa, con un alza a esta hora de 1,3% en el Eurostoxx, mientras que Londres sube 0,18% en una jornada en la que se podría conocer el nombre del nuevo primer ministro británico. Rishi Sunak parece encaminarse ya sin mayor competencia a ser el nuevo primer ministro. La libra esterlina se ha ido recuperando también en las últimas jornadas de la mano del cambio de conducción política en ese país. El Nikkei más temprano en Asia
cerró con ganancias, pero de 0,3%, mientras que Hong Kong, y aquí está el dato bien importante, cayó más de 6%, un fuerte desplome para el indicador bursátil de Hong Kong en un contexto, como decíamos, en el que lo que se está haciendo es proyectar la decisión que ha adoptado el Partido Comunista en el Congreso de este año con esta renovación del mandato para Xi Jinping y lo que eso significa desde el punto de vista del modelo económico de aquel país. Más allá del dato de crecimiento del tercer trimestre, que fue positivo, las expectativas en materia política pareciera ser van por otro rumbo, parte de lo que a esta hora revisamos en los números para partir el día. 8,7. Vamos a comenzar entonces hablando de esta reforma del sistema de pensiones que se conocería los próximos días y de la cual se han ido adelantando también algunos componentes bien relevantes respecto a la creación, por ejemplo, de mecanismos de solidaridad a partir de la cotización extra que establecería esta reforma y que van generando también cierto escenario político, cierto piso para poder comenzar la discusión en el Congreso. Este fin de semana hubo nuevas reacciones en torno a este tema en la víspera de que conozcamos el proyecto. Belén Vázquez reportó el tema. No hay que entramparse en las fechas, sino en el contenido. Ese es el mensaje que ha reiterado la ministra del Trabajo, Janet Jara, previo a la presentación de la reforma de pensiones, comprometida para esta semana o a más tardar los primeros días de noviembre. Vamos a presentar una reforma sólida técnicamente, que además es una reforma que tiene un objetivo fundamental y que es subir las pensiones de los actuales jubilados. Y para eso se tienen que ensayar entonces procesos que nos saquen de la ventana en la que hemos estado, que ha sido solamente capitalización individual. De lo que se conoce que el gobierno ha confirmado, la reforma contempla un pilar de capitalización individual, otro solidario y el fin de las AFP como se conocen. Por lo mismo, la cotización actual aumentaría 0,5% al eliminarse la comisión que cobran estas instituciones. Además, existiría una cotización extra del 6% con cargo al empleador, destinado íntegramente al ahorro colectivo. Ejes centrales que concitan acuerdo en el fondo, pero no en la forma. En todos los sectores resaltan la urgencia de avanzar en mejoras a las jubilaciones, pero cada uno con sus prioridades. ¿Basado en qué? En 3 principios: el principio de solidaridad, el principio de financiamiento tripartito y también el principio de libre elección en el componente individual. Si están esos 3 principios como más trascendidos, nos podemos poner de acuerdo después en los porcentajes. El tema de la PGU, perfeccionada, terminando con los test de afluencia, debería separarse y verse en un proyecto que sea absolutamente distinto. El otro tema es que hoy día no resiste análisis, que las personas no tienen capacidad de elegir, que las personas elijan dónde ponen sus platas. La oposición ya adelantó en que insistirán en que el 6% vaya a cuentas individuales, aunque algunos miembros de la coalición han dicho que podrían acordar una fórmula que destine una parte a esa cuenta y otra más bien menor al fondo colectivo. Este repartiría el 70% de ese 6 a la cuenta individual y el 30% restante se dividiría entre todos los afiliados que estén cotizando. En el oficialismo, en tanto, también están abiertos al diálogo. Hemos sido categóricos y lo vamos a seguir siendo. El 6% tiene que ir a las cuentas individuales y no puede ser un sistema de reparto. Los chilenos quieren su plata y quieren que sea heredable. Un sistema basado en el extremo de solo lo privado y solo la capitalización individual no da abasto. Para eso la reforma del gobierno va en el sentido correcto, pero por cierto que si hay alternativas que nos permitan mejorar aún más las pensiones, estamos disponibles a discutirlas. El gobierno es consciente que no tiene mayoría en el Parlamento y por lo mismo debe negociar las reformas. En esta en particular, una que ha sido evaluada por ambos sectores es la del Partido de la Gente, que busca incluir autopréstamos desde los fondos previsionales y cuya tramitación quedó pausada luego del debate de los retiros. Si es bien analizada, creen algunos parlamentarios, podría incorporarse. Sin embargo, el gobierno no termina de convencerse de esta propuesta. Hoy tenemos en la Comisión de Constitución el proyecto del autopréstamo para los cotizantes, lo que esperamos que finalmente pueda darse esta discusión legislativa, porque las necesidades son apremiantes. Pero lo importante y el esfuerzo principal en esto es que tratemos de hacer síntesis, más que seguir abriendo muchas posibilidades, ¿no? Y en materia de pensiones, la verdad es que no se trata de descubrir la rueda. Entonces, más que seguir diversificando la cantidad de propuestas o de ofertas que se hagan a la ciudadanía, debiéramos concentrarnos en lo medular. El Ejecutivo reconoció que no era una buena idea presentar la reforma antes del plebiscito y por eso hacen un mea culpa respecto de las fechas comprometidas que no se cumplieron. Sin embargo, dicen, la iniciativa se presenta sí o sí en los próximos días.
8:11, vamos a ir a otro tema bien preocupante que muestra cómo las condiciones económicas, en la medida que van empeorando, también van generando un deterioro de la capacidad financiera en los hogares chilenos. Hablamos fundamentalmente de un dato que publica hoy día el diario La Tercera y que muestra que en el retail, en el segmento del retail no bancario, la deuda de los clientes ha alcanzado un monto histórico, llegando a 345.000 pesos como deuda promedio. Esto tomando en cuenta los datos de 4 casas comerciales: ITES, La Polar, ABCDIN y Tricot. Eso es lo que se considera como retail no bancario. Y al cierre del segundo trimestre llegaba esta deuda promedio a 345.000 pesos, tratándose así del monto más alto desde diciembre de 2016. Este es un reflejo bien relevante de cómo desde el punto de vista de las capacidades de pago de las familias, esto está llegando a niveles que no se veían en los últimos 6 años, y muestra además un deterioro también de la capacidad de pago en la medida en que este sector es fundamentalmente, o está orientado fundamentalmente a segmentos de menores ingresos. Otro de los riesgos asociados a este dato es que esta información, individualizada por supuesto por cada uno de los clientes, no forma parte de la totalidad de la información del sistema financiero. Es decir, aquellos actores bancarios, por ejemplo, no pueden acceder a esta información, lo que supone también cierto riesgo desde el punto de vista del manejo de las capacidades de pago de cada una de las personas, de cada uno de los clientes. Si es que miramos la fotografía también de lo que ocurría hace un año atrás, estamos hablando de un aumento bien relevante para este indicador. En junio del 2021, un cliente que aparecía en el sistema estaba endeudado en promedio en 288.000 pesos. Un año después, entonces, esto llega ya a 345.000 pesos. Estamos hablando de 57.000 pesos más, lo que supone un aumento bien relevante, cercano a un 20% en un año, de acuerdo a los datos de la plataforma financiera que gestiona riesgo llamada Sheriff y que publica precisamente hoy día el diario La Tercera. Deudas con un historial crediticio, dicen en el análisis desde la empresa, que muestra también ciertos niveles de riesgo bien altos y, como decíamos, un deterioro también de las capacidades de pago en las familias chilenas en el contexto actual. 8:14, vamos a ir a otro tema para hablar de lo que está ocurriendo en el debate público y la visión que tienen desde el sector empresarial. Ayer en Tolerancia Cero estuvo Bernardo Larraín, quien fuera presidente de la SOFOFA, y quien planteó sus puntos de vista respecto a las discusiones que se están dando en el Congreso y la que vendrá también en materia previsional. Partamos analizando lo que dijo en torno a la reforma tributaria que está en trámite en el Congreso. Criticó fundamentalmente la manera en la que se estaba abordando esta discusión. Si bien se muestra de acuerdo a la posibilidad de aumentar la carga tributaria en Chile, asegura que el problema está en el foco, puesto fundamentalmente en los instrumentos para llegar a ese objetivo. Yo creo que se requiere aumentar la recaudación. Yo no soy de los que están en el barco de, sobre todo en un contexto de estrechez fiscal, de una situación más delicada fiscalmente, no estoy en el barco de plantear rebajas en la recaudación. Ahora, aumentar recaudación implica en el fondo poner ese objetivo por delante y luego discutir los instrumentos. Creo que una falla de cómo se inició este debate, una vez más, fue que finalmente se pusieron instrumentos por delante, como si fueran en el fondo básicamente escritos en piedra, y no se hizo una convocatoria para decir, mire, todos los que están por aumentar la recaudación, veamos cómo lo hacemos. Y segunda pregunta, ¿para qué? ¿A qué lo destinamos? Bueno, y respecto a la reforma previsional, que pronto comenzará su discusión formal en el Congreso, Bernardo Larraín también planteó sus dudas respecto a las formas que plantearía el gobierno para hacer solidaridad entre los distintos cotizantes. Entonces, por supuesto que el tema pensión es relevante. Ya se hizo un esfuerzo enorme con la pensión garantizada universal de 250.000 pesos que va a implicar que muchas personas van a tener tasas de reemplazo cercanas al 100%. Eso debe ser un factor relevante para la discusión de la reforma que viene. Tenemos que ir construyendo sobre lo que ya se hizo. Entonces, ahora, yo siempre he sido partidario de que la solidaridad que todo sistema de pensiones debe tener, me parece a mí que siempre es más eficiente y es más adecuado y es menos distorsionador financiarla con impuestos generales y no con un impuesto al trabajo, no traspasando... No con el 6%. Claro, no con el 6% porque eso implica en el fondo traspasar
recursos de los trabajadores activos hacia aquellos que quizás tuvieron lagunas. 8:16, vamos a ir a otro tema porque en el sector de la construcción hay mucha preocupación por el rumbo que están tomando distintas empresas que están viendo un escenario muy complejo. Ya conocíamos de la quiebra o del proceso de quiebra de algunas empresas constructoras en el ámbito privado y otras también empresas que están abocadas fundamentalmente a la construcción de infraestructura pública, como B+B, por ejemplo. Bueno, el viernes conocimos el caso de otra empresa de gran tamaño, Claro Vicuña y Valenzuela, que pidió su quiebra, lo que significaría desmovilizar cerca de 30 obras y el despido de 2.500 personas. Los argumentos que entregan son repetidos. Un escenario de cambio muy profundo para la construcción, con un aumento de costos muy relevante también, una situación macroeconómica que está más difícil y apuntan a un tercer factor bien relevante, el rol que está jugando el gobierno, el mandante en este caso, el Ministerio de Obras Públicas, en asumir los cambios que se ha visto en este escenario. Bueno, el ministro Juan Carlos García este fin de semana respondió a los dardos lanzados fundamentalmente desde la constructora Claro Vicuña y Valenzuela respecto a la responsabilidad que podría tener el MOP en su situación. Esto fue lo que dijo el ministro. En el caso de la empresa Claro Vicuña, como ministerio tenemos 10 contratos vigentes, de los cuales 3 ya están cerca de terminar. Y si bien intentamos acercar posiciones con la empresa para buscar en conjunto soluciones que permitieran continuar con las obras, lamentablemente la empresa no concurrió a nuestra invitación. En este sentido, quiero desmentir categóricamente que la situación de esta empresa se deba a incumplimientos por parte del Ministerio de Obras Públicas. De hecho, en los últimos meses se han realizado pagos por más de 8.000 millones de pesos. Y aún así, Claro Vicuña mantuvo bajos niveles de cumplimiento, incumpliendo con sus compromisos con las obras. Bien, 8:18, momento de ir a una pausa y volvemos de inmediato con más aquí en Agenda Económica. Ya estamos de vuelta, 8:22 aquí en Agenda Económica y vamos a hablar de una iniciativa que están impulsando por estos días desde la Fundación de Mujeres del Pacífico. Tiene que ver con la Encuesta Nacional de Emprendimiento Femenino de este año 2022. Es un proceso que recién está comenzando y que busca fundamentalmente captar la visión que tienen las mujeres a lo largo del país respecto a las condiciones para emprender acá en Chile y cuáles son los principales desafíos en esta materia. Vamos a conversar de esto junto a Lucía León, directora ejecutiva de Mujeres del Pacífico. Gracias por el contacto, Lucía. Muy buenos días, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Lucía, cuéntanos, ¿en qué consiste esta encuesta y por qué es tan relevante además desarrollar este instrumento? Bueno, mira, la Encuesta Nacional de Emprendimiento Femenino es un instrumento que nosotros hemos denominado además Conocer para Impactar. Lo que buscamos prácticamente es saber, entender en profundidad, cuáles son, cuáles son las características principales que tienen los emprendimientos liderados por mujeres, en dónde se encuentran ubicados geográficamente, cuáles son las condiciones demográficas, sociológicas. Esto por un lado. Lo segundo, identificar elementos que hacen únicos a los emprendimientos y que los diferencian además de los emprendimientos que lideran los hombres. Y tercero, identificar cuáles son los factores limitantes o aquellas motivaciones en el mercado del emprendimiento. Ajá. Esto en un contexto bien cambiante, ¿no? Desde el punto de vista económico, las condiciones están más difíciles también, pero venimos de una pandemia que ha generado cambios de fondo también en las maneras de emprender. Sí, sin duda, y digamos que para nadie también es un secreto que la pandemia golpeó mucho más fuerte a las mujeres. Claro. Pero esta nueva economía trae oportunidades para las mujeres en cuanto a que es una economía que es mucho más inclusiva, que está pensando en lo social, que está pensando en los impactos positivos que tenemos hacia las comunidades, en el cambio climático. Entonces son condiciones que de alguna manera favorecen a que los emprendimientos de las mujeres pues puedan desarrollarse. Sí, en ese sentido, ¿cómo ven ustedes el momento que estamos viviendo hoy día para el emprendimiento femenino? ¿Lo ven como un escenario favorable? Mira,
el emprendimiento es una actividad económica en la cual las mujeres pueden desarrollarse de manera profesional y personal. Hay que darles las herramientas. Está difícil la situación y no es, digamos, que solamente a nivel de Chile, a nivel país, sino que es a nivel mundial. Pero ya en Chile vivimos un estallido social, vivimos una pandemia y hemos sido resilientes, nos hemos sabido reinventar y creo que esta es también la oportunidad. Viene obviamente una economía un poco más de recesión, pero las mujeres tenemos esa capacidad de reinventarnos y de salir adelante. Finalmente, nosotros, y lo que nos impulsa básicamente es nuestra familia, es nuestra comunidad, y tenemos que apuntarle a que vamos a luchar por esto, aun cuando las condiciones sean difíciles. Ya han sido difíciles y aún así hemos salido adelante. Sí, claro. Ahora, Lucía, interesante que esta encuesta pueda generar ciertos insumos, me imagino, para abordar esos problemas, ¿no? A partir de un diagnóstico que pueda surgir de esta encuesta, plantearlo como desafíos también desde el punto de vista de las políticas públicas y cómo se responde ante eso para darle solución, por supuesto, a los problemas detectados. ¿Cómo ven ese proceso? De todas maneras, y por eso nuestro lema es conocer para impactar. Digamos que tenemos muchas cifras hoy en día de diferentes estudios, pero no hemos logrado entender por qué las cifras que tenemos. Entonces lo que nosotros buscamos es saber específicamente si las mujeres ganan menos que los hombres o tienen menores ingresos que los hombres, pero ¿a qué se debe esto? ¿Cuáles son esas prácticas que hacen que esto se deba? Por eso es que es importante llegar al fondo de este análisis y no quedarnos solamente en los números. Lo que buscamos con esto, por supuesto, es dar a conocer al ecosistema las condiciones que favorecen o que perjudican al emprendimiento para poderlo potenciar y generar diferentes estrategias e iniciativas pues que vayan en pro de los emprendimientos que son liderados por mujeres. ¿Tienen a ustedes alguna referencia, Lucía, respecto a las condiciones particulares del caso chileno en comparación a otros países acá en la región, por ejemplo? ¿Cómo estamos en términos de emprendimiento femenino? Mira, las condiciones son similares, sin embargo, en temas de emprendimiento femenino, Chile en la región tiene diferentes instrumentos que no lo tienen otros países y eso lo hace a que vaya un poco más adelante si lo comparamos con economías o digamos con países similares, Perú, Colombia, Ecuador. Chile va a la vanguardia. Sin embargo, digamos que obviamente esto no ha sido suficiente y hoy en día el mercado sigue siendo liderado por los hombres. Así que ahí es donde está la lucha de poder cerrar estas brechas, de poder igualar la cancha para hombres y mujeres en el país. Lucía, antes de que cerremos esta conversación, ¿quiénes pueden participar de esta encuesta? ¿Hay un espacio abierto, por ejemplo, para dejar algunos temas planteados de quienes quizás nos están viendo hasta ahora? Bueno, la encuesta está dirigida a todas las mujeres emprendedoras del país, independientemente del rubro, de la región, de la edad. Digamos que está abierta a todas y eso es lo que a nosotros nos va a permitir justamente conocer y caracterizar a los emprendimientos. La invitación es a todas las organizaciones, además, que también se puedan sumar y la puedan difundir dentro de su cadena de valor, donde hay muchísimas mujeres que participan en el mercado, para que la difundan y así nosotros podamos tener más información y después brindarle obviamente los resultados a todo el ecosistema. Esperamos el 19 de noviembre, que es el Día Mundial del Emprendimiento Femenino, poderles dar este primer avance de la caracterización y de lo que han sido los resultados de la Encuesta Nacional de Emprendimiento Femenino. ¿Y cómo participar, Lucía? Miren, tiene que ingresar a nuestra página web www.mujeresdelpacifico.org. Ahí está, los dirige, digamos que está súper fácil dirigirse a la encuesta para todas las emprendedoras y para las organizaciones que se quieran contactar con nosotros, nos pueden, a través de redes sociales nos consiguen, que nosotros de verdad aún estamos en este trabajo de la difusión. Entre más respuestas tengamos, pues obviamente que mucho más concreta y certera va a ser la información que podamos entregar al ecosistema. Y por eso es tan valioso hacer la invitación entonces. Gracias por conversar con nosotros, Lucía, esta mañana. Muy amable. A ti, Sebastián. Muy buen día. 8:29. Cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Pronto estamos con Fresia Soltov en Noticias Express. Que tengan un buen día.